Bueno, hermanos, esta mañana regresamos a Colosenses. Y me da como pena que todavía no ha podido tener un título para Colosenses. Yo sé que el libro de Colosenses nos presenta la suficiencia y la supremacía del Señor Jesucristo. También hemos estado comentando en estas reflexiones de la palabra de Dios cómo entender estos 21 libros del Nuevo Testamento, de los 27 del Nuevo Testamento. 21 fueron cartas. No sé cuándo fue la última vez que tú recibiste una carta. Y las cartas siempre tienen motivos. Cuando te dicen, te mandaron una carta, entonces inmediatamente te preguntas, carta de fulano, ¿y qué me dirá? ¿Qué es lo que quiere comunicar, resolver, hacer esa carta? Muy bonito eso, porque el Señor quiere que recibamos la palabra de la manera más íntima y profunda en nuestro corazón, como una carta escrita para ti. Eso es lindo, ¿no? Eso a mí me transformó. Cuando yo entendí que Dios hablaba, que Dios hablaba al corazón de Dios, que Él conoce tus realidades y tus necesidades y quiere hablarte a ti, no al pastor de la iglesia, a ti. A cada uno de sus hijos, papá quiere decirles algo. Hemos venido contemplando en el libro de los Colosenses 3 problemáticas fundamentales que quiere resolver el libro para nuestros días, así como para los primeros receptores de esta carta. Los hemos mencionado y hemos puesto ejemplos ya, y cómo la palabra de Dios ataca a los ídolos de nuestro corazón, y hemos mencionado el legalismo común en los círculos espirituales, religiosos, evangélicos, en los que se nos presenta como una escalera de cosas que hay que hacer para uno ser de ese círculo especial, no sé, de aquellos que Dios bendice. Hemos mencionado también el ritualismo, cómo las iglesias construyen tradiciones y cosas que ni están en la Biblia, títulos y cosas y fórmulas y palabras antilocuentes. Y hemos mencionado el tercer problema del misticismo y el esoterismo. Todas esas cosas cuestionaban profundamente algo que ardía en el corazón del apóstol Pablo, y era que todas esas cosas gritaban: Jesús no es suficiente, a ti te hace falta algo. Y miren que cuando uno va a las iglesias cristianas y está en todo esto, siempre uno siente la sensación de eso, de que a uno le falta 5 para el peso. Y uno ve a las otras personas adorando, y hasta estos espacios de adoración se vuelven espacios de envidia. Porque entonces uno siente, ¿cómo sería yo poder adorar al Señor como la señora que está ahí adelante? ¿Cómo sería yo saber tanto de la Biblia como ese otro señor que está por allá? Y el espacio de la búsqueda de Dios lamentablemente se convierte en comunicante de esa sensación de: a ti te falta 5 para el peso, otros sí tendrán la plenitud de Dios, pero a ti te falta. Y miren, Colosenses es maravilloso en eso, porque Colosenses te dice: estás completo en Jesús. Y le da una cachetada a los legalismos evangélicos, a los ritualismos religiosos y a los misticismos que se han metido en la fe de la iglesia de manera vergonzosa, diciéndole: a ver, ¿Cristo es suficiente o no? ¿Necesitas algo más o qué? Y miren, de una manera extraordinaria, el texto de la palabra del Señor hoy nos va a decir, o nos va a responder la pregunta: ¿cómo es eso de estar completos, plenos en Cristo? Yo quiero mostrarles eso en la palabra de Dios. Entonces abramos la escritura en Colosenses, en el capítulo 2, los versos 6 hasta el final del capítulo, en el verso 23.
van a ver que hoy, mucho más que otros días, voy a ir llevándolos casi versito por versito, observando cómo la argumentación del Espíritu Santo es importante, porque tu fe tiene que ser pensada, porque hemos de traer nuestra mente a la obediencia y a la sumisión a Cristo, porque si hay cosas que yo necesito entender, porque esto no es una religión de ritos, y yo ya hice el chulito del rito necesario, o de reglas, y yo más o menos como que las cumplo, o nunca las cumpliré, qué sé yo, o de toques mágicos y místicos. No, esto es algo que tú has de entender y comprender cada vez más, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y que vengas a Él, que lo disfrutes y que lo conozcas plenamente. ¿Qué significa entonces estar completos en Él? Capítulo 2, verso 6. Por eso nos dice el Señor, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue. Que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o por lo que beben, con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta cabeza, que es Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo.
pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esta es la palabra del Señor. Padre, por favor, ayúdanos a entenderla, guiados por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando los cristianos decimos que Cristo es todo para nosotros, que estamos completos o plenos en Él, muchos de quienes nos escuchan y no entienden esto, piensan que nosotros estamos haciendo de una cosa pequeñita una gran cosa. Quizás nos piensan a nosotros como pensaríamos nosotros de algunos fanáticos deportivos, que una experiencia de 22 hombres en una cancha lo vuelve en su vida, por favor, todo en su vida, hasta quieren conseguir el ataúd con el escudo de su equipo y dicen, está haciendo de una cosa pequeña una gran cosa. Y algunos nos ven a los cristianos así: no, Cristo es bien, un buen maestro en historia, enseñanzas, hizo milagros. Pero todo, ¿qué significa que Cristo es todo en nuestra vida? Bueno, lo primero que quiero decir sobre eso es que nosotros no tenemos por qué dar una explicación. Va a parecer raro eso, no tengo por qué dar una explicación, por favor. El joven se enamora y viene y le dice a sus padres: encontré a María Antonieta, espero que no haya una María Antonieta, encontré a María Antonieta, ella es todo para mí. Y el papá le dice: bueno, tío, hágame el favor y me explica qué quieres. No, eso no hay que dar explicación. Yo caso tengo que dar explicación. María Antonieta es todo para mí, yo tengo que mostrarle a ustedes o qué. Es decir, por favor. Usted decide emprender una carrera profesional para la gloria de Dios y ser un ingeniero, y el mejor ingeniero, investiga, hace posgrados, postdoctorado, todo lo que hay que hacer. Y alguien le dice: hágame el favor, ¿usted por qué le entregó su vida? No sé, desde niño quería hacer puentes y investigar cómo se mueven los materiales y cómo se pueden usar, no sé. ¿Me voy a entender? Si la persona de Jesús, ya la semana pasada hablamos del misterio, si la persona de Jesús llega a ser todo para mí, yo no necesito la aprobación del mundo. Yo necesito que todo el mundo en Medellín diga: ay, sí, estamos de acuerdo, que Jesús sea todo. No, Señor. Sí, Cristo es mi hijo y yo soy de Él. Cáigase el mundo si quiere decir: mi mamá, mi padre y mi madre me abandonaron. Por favor, Cristo es todo para mí, ya. Sin embargo, por eso San Pedro dice: presente con mansedumbre y reverencia. Y quizás por eso dice con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes se los demanda? Razón de la esperanza. Cristo es la esperanza de gloria en nuestro caso. Presente en razón de su esperanza. ¿Ante quiénes lo demandan? Porque además de tener una experiencia personal con Dios que nos llena todo, somos llamados a una vocación, a hacer misión en el mundo, a mostrar a Jesucristo en todos los rincones de la realidad y decir que no solo para nosotros, sino que para todos los que nos conocen, Él es el Señor, el Salvador. Entonces sí hay razón para hacerlo, pero no tenemos que hacerlo. El ladrón de la cruz, precioso ejemplo del Nuevo Testamento, que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en la cruz, jamás evangelizó, jamás hizo nada para Dios, pero él estaba pleno en Jesús. Y tan seguro como las palabras poderosas de Dios, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, Él pasó, inmediatamente se murió a la gloria santa de Dios, a disfrutar de cielos nuevos y tierras nuevas donde habita la justicia y la verdad. Pero esto es revolucionario, y la palabra de Dios nos pide que por amor a la humanidad que no conoce a Cristo, demos razón de esto. Y San Pablo encuentra
que precisamente poder explicar qué es la plenitud que tenemos en Cristo. Verso 9: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Estas son cosas cósmicas, inmensas. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Qué significa, por favor? ¿Y qué significa? Que mi vida es un rompecabezas y que cuando Cristo, la pieza central, se pone, yo digo, ¿te completo? ¿Qué significa? Que mi vida no tenía integridad y cohesión y sentido hasta que yo no encontrara el propósito de mi vida en la persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que Jesucristo lo afecta todo, que hasta que yo no vivo por Él y para Él y en Él, mi vida va camino al desastre. Que Jesucristo, mi Señor, lo afecta todo. Por eso es tan importante esa expresión en el verso 6, mírenla conmigo: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Evoca el primer día de nuestra fe, cuando, iluminados por la gracia de Dios, nos dimos cuenta que estábamos en condenación, que si nos moríamos íbamos para el infierno, y vimos en Jesús todo, mediante su perdón y su obra perfecta lo vimos todo. ¿Tienes tú a Cristo Jesús? Puedes decir que eres todo para ti, que hay plenitud en Cristo Jesús. Así que, para explicar esto, San Pablo echa mano de una cosa que en la iglesia de los Colosenses estaba siendo un gran problema, y era el tema de la circuncisión. Les voy a definir un poco ruborizado qué es la circuncisión. Pero antes de eso les voy a explicar por qué era un problema en la iglesia de los Colosenses. En los Colosenses, en la iglesia de Colosas, pues había un grupo que habían sido, antes de ser cristianos, habían sido judíos. Y todos los judíos, varones, cabezas de familia, habían recibido la circuncisión. Enseguida les voy a explicar un poco ruborizado qué es la circuncisión. En la iglesia de Colosas había unos que habían sido gentiles, es decir, no judíos, entonces nunca de niños los habían sometido a ese rito, esa práctica ceremonial, higiénica también, médica también, de la circuncisión. Pero había gente de la iglesia que hacía esta pregunta cuando tú llegabas el domingo por la mañana: hermano, ¿te gozas en Cristo? El Señor ha respondido a todas tus oraciones. Vives de triunfo en triunfo, lleno de bendición y de unción. Y tú decías: más o menos, mi vida es como de activada. Y entonces te preguntaba: a ver, hermano, ¿usted ya se circuncidó? Entonces la persona, un poco ruborizada como yo cuando les explico esto, diga: no, es que yo no soy judío de formación. No. Ahí está. Ahí está. A usted le falta ese toque. A usted le falta esa cosa. Que ese es lo que dice el 5 para el peso, ¿no? En las iglesias, en las religiones, ¿no? Te le falta eso, ese rito, ese asunto, ese toque casi misterioso. Igual, hermano, usted en casa tiene problemas con los hijos,
deudas, le subieron el arriendo, pues la señora, y no, estamos ahí luchando. Y recuerden que en estas culturas las mujeres eran representadas por los hombres, entonces, hermana, ¿quiere recibir la bendición? Que su marido se circuncide. Entonces llegaba a la casa y le decía, amor, la iglesia piensa que si usted no tiene esto. Y así había ese asunto con la circuncisión. Entonces estaba clasificando a los cristianos a partir de este rito legalista y casi místico de la circuncisión. Claro, la circuncisión había sido ordenada por Dios en el Antiguo Testamento, así que no se estaba hablando de un asunto pues que no era de importancia. No era un capricho del pastor de turno, el asunto era importante. Entonces Pablo toma el mismo tema de la circuncisión para mostrarles qué significa estar completos en Cristo. Hoy voy a hablarles de lo que Cristo hace para que nosotros estemos plenos en Él, y en los cristianos ya es una dimensión del pasado, lo que Cristo hizo por mí. La próxima semana les voy a explicar esa plenitud que significa con respecto a lo que hace hoy en día el cristiano en Cristo. Entonces Pablo toma la figura, el simbolismo, la metáfora, la práctica ritual de la circuncisión para explicarla. Entonces voy a la definición, y creo que la escribí, vamos a ver si sale ahí. ¿Qué es la circuncisión? No voy a presentar fotografías, no se preocupen, aunque se me ruboriza un poco. La circuncisión es un procedimiento realizado en el miembro genital masculino. Ahí está. Generalmente a temprana edad, entre los judíos a los 8 días de nacimiento, mediante cual se le corta el prepucio, carnosidad superior. Esto no daña, modifica o anula la genitalidad masculina. Por el contrario, es recomendado y practicado por razones higiénicas y preventivas. ¿Suena bien esa definición? El asunto es, ¿por qué Dios mandó esta señal al pueblo de Dios? Para que ustedes ahonden en eso, Génesis capítulo 17, no tengo tiempo de leerlo con ustedes. Génesis capítulo 17, cuando Dios llama a Abraham, le dice, esta será la señal del pacto, así que es muy importante. Es la señal del pacto. Hay un pacto con Dios, esa es la señal. Los varones, a los 8 días de nacido, por supuesto Abraham fue ya adulto, porque él fue llamado adulto, practican esta señal. Muchas razones podrían pensarse para esta práctica. Préstenme atención. Es memorable. Los que llevaban esa marca lo recordaban todos los días. Es íntimo. Tocaba lo raizal. La reproducción humana. El individuo lo recibía pasivamente, él no hacía nada. Nadie se autocircuncidaba. Imagínate, eso es bastante, sí, por favor, es decir, otro lo hacía. Y la persona que lo recibía, escuche bien, quedaba marcada. Eso es muy importante. Quedaba marcada. Y esto es muy importante para entender lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo sabes tú que al llegar a Cristo quedaste marcada o marcado? Esto es muy importante. Cuando tú te mueras, vas a cruzar ese espacio hacia la eternidad. Y tú no vas a llegar, como pensaban los faraones egipcios, con toda tu riqueza o tus títulos, o con toda tu familia o tu alcurnia, o con tus iglesias y tus milagros. Tú vas a llegar solamente con una marca. ¿Eres de Jesucristo o no eres de Jesucristo? Él no te va a preguntar, a ver, ¿usted iba a la iglesia? No, Señor.
Él no te va a preguntar, ¿usted diezma? No sé. Él no te va a preguntar, ¿usted resolvió todos sus problemas? No, entre otras cosas, todos nos vamos a morir dejando muchos problemas sin resolver. Ahora, no quiere decir que debemos luchar por, claro, podemos luchar por eso, claro que es importante, claro que es importante el día de todo eso, pero quedaban marcados. ¿Qué hizo el pueblo de Dios con esa marca? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con esa marca? Sustituyeron el simbolismo por la realidad. Así como el hombre que se ufana de andar con su anillito hermoso de matrimonio, pero es infiel. Ellos decían, nosotros somos circuncisos. Inclusive, cuando querían ofender a una persona, le decían, este filisteo incircunciso. Oh, esa es la peor ofensa. Este no tiene la marca de Dios. Nosotros sí tenemos la marca de Dios. Y San Pablo maravillosamente le cierra la boca en Romanos capítulo 2. San Pablo era judío también, tenía todo el derecho a hablar de estas cosas y les dice así: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es un judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. Esto no era un asunto exterior, sino que nuestro Dios lo había ordenado para su pueblo. Quiero leerles brevemente dos textos del Antiguo Testamento para que vean que la argumentación de Pablo es del Antiguo Testamento. Primero el capítulo 10 del libro de Deuteronomio, donde el Señor les ordena circuncidarse el corazón. La Nueva Versión Internacional, tratando de hacer una traducción dinámica, dice: por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón. La expresión verdadera en el idioma original es circuncida tu corazón, porque el asunto no estaba en la marca. No eres buen esposo por llevar la argolla, pero un buen esposo lleva la argolla. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pero miren que este verso ya estaba el Señor diciéndole: inténtalo tú, intenta circuncidar tu corazón. Los estudiosos rabínicos discutían mucho este verso. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo uno se autoopera el corazón? Tiene que ser otra persona que se lo autoopere. ¿Y cómo se conseguiría? Entonces, en el mismo libro de Deuteronomios, capítulo 30, después de que se anuncian las bendiciones y las maldiciones de caer del pacto, y se supone que el pueblo de Dios nunca va a cumplir el pacto, porque el pueblo de Dios nunca podía cumplir el pacto. El Señor les dice en el capítulo 30, verso 6: el Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón. Así lo traduce la Nueva Versión Internacional. La hermosa Reina Valera deja la traducción literal: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. Entonces Pablo aquí nos está hablando de la circuncisión cristiana. Él nos está explicando qué es la circuncisión cristiana, y que de esa circuncisión cristiana depende la plenitud que nosotros tenemos en Cristo. ¿Sabes que estás completo en Cristo? Mira si Cristo te ha marcado como su propiedad o no esta semana. Perdóneme que el tiempo se me está yendo, que pena, no venía en la mitad, bendito Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Vieron ese hecho tan triste de este señor? ¿Qué marcó? Como si fuera ganado a su novia. Lo lleno de la noticia. Qué vergüenza que en Colombia ocurra cosas así. Cuando la palabra de Dios dice, hombres, que la marca de un verdadero varón es estar dispuesto a dar su vida por su mujer y su familia. Y que jamás un varón debería maltratar a una mujer, ni de palabra, ni... San Pablo inclusive lo reduce así: ni siquiera dureza. No seas duro con tu esposa. Por favor, esta semana ese hecho tan lamentable. ¿Cómo es posible que la
marca como si fuera un animal de su propiedad. Perdónenme que me detenga ahí, pero me siento absolutamente conmocionado en estos días con el problema del feminicidio. Tenemos más educación, tenemos más información, tenemos leyes más duras y severas, y el maltrato a las mujeres y a los niños sigue escalonando de maneras despiadadas. Perdónenme que les abra mi corazón en eso, que sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero me duele eso. Y si hay algo en lo que la iglesia tendrá que ser contracultural, y tendremos que estar dispuestos a dar la pelea y la batalla para decir, esto es un verdadero ser humano, esta es una verdadera familia, esta es la forma en la que un hombre trata a una mujer, no la abusa, no se aprovecha de ella, no la marca, no la trata como si fuera un animal. Si hay alguien que tiene esperanza en este país para comunicarle eso a Colombia, somos nosotros los cristianos. Que la palabra santa de Dios nos dice que un verdadero hombre de Dios se conoce porque está dispuesto a dar su vida como Cristo amó a la iglesia por su esposa y por sus hijos. Perdónenme, pero tenía eso por decírselos hace días. Me duele el corazón por eso. No son más leyes lo que necesitamos, más educación lo que necesitamos. No más campañas, aunque todo eso ayuda, por supuesto que ayuda, claro, necesitamos todo eso, campañas, información, leyes más estrictas, etc. Pero sabemos que en el fondo, el único que puede echar fuera del corazón del hombre ese deseo perverso de abusar y poseer una mujer, es Cristo Jesús. ¿Cuando hace qué? Cuando circuncide el corazón. Es que solo Cristo hace eso. Mi hermano y mi hermana, solo Cristo hace eso. Solo Cristo quita el animal que hay en nosotros. Y ya nuestra Colombia lo ha demostrado perfectamente. El caso de la niña Juliana. A ver, díganme. El que le hace esa infamia a esta niña, ¿es que no tenía educación? ¿Es que venía de la familia más perversa y desde niño lo maltrataron y le hicieron miles de cosas? ¡No! Era de la criminata de la sociedad, las tenía todas, la ayuda, buena familia, educación, posibilidades. Por favor, solo Cristo puede cortar la maldad de nosotros y echarla afuera, como en el simbolismo de la circuncisión. Seguía siendo la misma persona, pero algo le quitaron, algo le echaron fuera, algo le sacaron de su corazón cuando Cristo lo marcó. Ahora vayan conmigo al capítulo 2, verso 11, a ver si logramos avanzar. Qué pena, es un error mío, no he preparado bien. Capítulo 2, verso 11. Miren por favor varias cosas sobre esa circuncisión. No por mano humana. No estamos hablando de algo literal o de algo físico, visible, sino algo hecho por otro, pero ese otro no es un ser humano, no es una religión, no es una práctica piadosa, sino una acción de Dios. Muy importante del Evangelio entender esto. El Evangelio nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo aquí adentro que tiene que cambiar? Esto no es de cambiar de iglesia, o de práctica religiosa, o de pastor o líder. Esto es una operación, una cirugía que tiene que ocurrir en el corazón. Verso 12. ¿Quién hace esa cirugía? Al final del verso 11, perdón. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Siguiente pregunta. ¿Cuándo ocurre esa cirugía? Entonces ahí viene una serie de hechos que nos presenta el texto. La efectuó Cristo cuando fuimos sepultados con Él en el bautismo. Y esta conexión es muy importante, cuando nos conecta la circuncisión con el bautismo. Muy importante en doctrina cristiana esto, porque a lo largo de la historia
Los cristianos hemos entendido que la señal del pacto en Cristo es el bautismo. ¿No te has bautizado? Hoy en día se lucha en la iglesia evangélica diciendo que uno no debe bautizar, pero la palabra de Dios dice que hay que bautizarse. Y que en ese momento del bautismo se testifica, ocurre, si quieren, una muerte y una resurrección. Es necesario que muera y que resucite en Cristo. Y por eso el verso 13 nos señala, ahí fue que nos dio vida. Estábamos muertos en pecados, verso 13, y nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso de en unión con Cristo Jesús nos dio vida? Y aquí nos dice claramente que hay dos realidades de ese significado. Uno, el perdón de todos nuestros pecados. Hermanos y hermanas, yo no vine a Cristo a que me hiciera milagros. Él me los hace por su bendita gracia y obra. He visto milagros extraordinarios. Pero yo vine a Cristo primeramente que resolviera un problema de mi ser. Yo era inclinado al mal. Yo amaba el mal. Lo disfrazaba. Y educación para disfrazar el mal. Sí. Y el peor pecado de mi vida es que yo no amaba a Dios con todo mi corazón. Me amaba a mí mismo y quería usar a Dios para que me hiciera a mí Dios. Y claro, eso se evidenciaba en muchas formas y en cada uno en formas distintas. Y Él nos dice aquí, perdonó. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos. Si quieren pura teología, puritana, para animarlos a que lean los puritanos. Teología puritana. Todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y te dejo con esa inquietud. ¿Cómo así futuros? Sí. ¿Quiere decir que puedo pecar? No. Pero Él abarcó toda tu existencia y te declaró perdonado. Tan cierto como que el judío todos los días veía aquella señal en su cuerpo físico. Perdonado. Y para que entendamos un poco más el significado, tomo una figura de aquella época, que era las de las deudas. Pueden ahondar en esa figura que es maravillosa. Anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Ojo con eso. La deuda no era con mi conciencia. Yo sé que nuestra conciencia nos acosa por las cosas que hemos dejado de hacer y hemos hecho mal. Pero nuestra deuda mayor es contra la ley del soberano, creador y dueño del universo, que ha ordenado y te ha creado para que seas para su gloria. Y tú no vives para su gloria. Tú vives para tu gloria. Así que cada segundo de nuestra existencia acumulamos una deuda. Y entonces nos dice, ¿qué implicaciones hay? ¿Qué implicaciones hay? Repite lo de la deuda. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, como si tú debieras una cifra impensable de miles y miles y miles de millones y de billones de dólares que tú nunca podías pagar. Y Él cogió esa deuda que nos era adversa, la clavó en la cruz y escribió cancelado. Pero interesantemente San Pablo explora en el verso 15 una dimensión espiritual, mis hermanos y hermanas, de este asunto de la deuda. Miren bien, verso 15. Desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Sabías tú que a causa de tus pecados
hay poderes y potestades. Y en buena interpretación bíblica, San Pablo se está refiriendo aquí a demonios que en esas madrugadas oscuras vienen contra ti a decirte: fallaste, no conseguiste todo lo que soñabas, nadie sabe qué tan malo eres, hiciste esto y esto y esto y esto. Muchos de los problemas emocionales y mentales de la gente vienen por las acusaciones de Satanás. Ahora ellos no lo ven como acusaciones de Satanás, ellos piensan que es su conciencia. ¿Cuál es la palabra que usa Pablo aquí para describir cómo quitó eso? Desarmó. Desarmó. Lindo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué todavía los cristianos luchamos con esas falsas acusaciones de Satanás? ¿Saben por qué? Él está desarmado, pero nosotros le damos armas. Es como si el ladrón entrara a tu casa y fuera chiquitito, flaquito, que casi ni se sostiene a sí mismo, y entra ya a tu casa y dice: yo vengo a robar. Y tú le dices: no, yo la voy a colaborar, tome un palito si quiere para que coja los cuchillos de la cocina. Porque ese enemigo que nos atormentaba en nuestra conciencia, le han sido quitadas todas sus herramientas, porque Cristo clavó en la cruz la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley que nos era adversa, la clavó en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y como si fuera poco. Miren cómo termina el verso número 15. Por medio de Cristo los humilló en público. Yo no quiero animarlos a entrar en ese mundo de las películas de terror, y eso no es bueno. No es bueno que vean películas de terror. Pero en una época en que yo andaba perdido, vi cosas así. Y no les llama la atención en esas famosas, no menciono nombres porque cuando los tiento a ir a buscar, que siempre había este factor de al demonio o al poseído por el demonio mencionarle o mostrarle la cruz. Porque la cruz es una humillación para Satanás. ¿Pensaste que habías ganado la pelea? Y resulta que tratando de ganar la pelea contra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fuiste humillado públicamente, exhibiéndolos en su desfile triunfal. La metáfora de Pablo aquí es cuando los ejércitos romanos y griegos llegaban, como Alejandro el Grande, a una población, cogía a todos los reyes, los reyesitos, los principitos anteriores de ese pueblo y los exhibía en la calle, postrados en el suelo y dándole adoración a él. Cuando el texto dice: toda rodilla se postrará y toda lengua confesará que Jesucristo es el... Todos, no solo los cristianos, los ateos, los agnósticos, los de religiones falsas, un día se postrarán delante de Jesucristo y dirán: qué tontería hice con mi vida. Estoy yendo al infierno, pero solo tú eres el Salvador del universo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue que Cristo te marcó. Esa es la circuncisión cristiana. Pablo dice: no es un rito, no es un rito. Así que quiero compartirles rápidamente implicaciones para nosotros en la circuncisión cristiana. Primero, el verso 2, ya ha dicho San Pablo en el capítulo 2, el verso 4, que nadie nos engañe. Hermanos y hermanas, los cristianos evangélicos en Colombia
somos presa fácil del engaño. Así es. El engaño tiene 3 matices mostrados en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 8. Cautividad. Cautividad con una filosofía vana y engañosa. Miren que por ahí anda eso, de que se usa el texto de Efesios 4 para decir, es que si no tienen los 5 ministerios. A mí me lo han dicho con ese tono como de ultratumba. Pastor, tu iglesia no crece. Pastor, no vives en bendición y no tienes avión y no tienes todas las riquezas de porque somos reyes y no sé qué. Es porque tú no tienes los 5 ministerios. Yo le voy a explicar un poquito, a ver, ¿será que no he leído la Biblia o qué? Sí, no, es porque no tienes apóstoles en tu iglesia. Explícame. ¿Te das cuenta? Una forma nueva de entenderse, no que nadie, porque eso es atractivo, entonces nos puede cautivar. La expresión griega que se usa es la misma de hechizar. Hacen una cosa aquí y de repente quedas cautivado y atrapado en una forma de pensar que ¿qué está diciendo? Que Cristo no es suficiente, que lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente para ti, y yo estoy aquí para decirte, Cristo es suficiente. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean solo para Él. Él es suficiente y Él es supremo. Verso número 16. Que nadie nos juzgue. Hubo una época en la iglesia evangélica en que nos juzgaban porque comíamos morcilla. Los viejitos se acordarán de eso. Los que hacen así es que tienen por así 50 para arriba. Ay, qué bien acuerdo. Porque ahora le preguntaban, ¿en su iglesia comen morcilla? Pero miren el verso 16, ¿no les parece absolutamente claro? El otro día estaba en una conferencia, por Dios, de pastores, casi me salgo. Y traen un señor de la iglesia adventista a enseñarnos que teníamos que ser vegetarianos. Y yo dije, no, a ver, aclárame, ¿qué Biblia es la que estás leyendo? Y aquí el texto dice, nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, o por los días de fiestas religiosas, de luna nueva, de reposo, porque en los colosenses estaba ese problema. Ritos nuevos, reglas nuevas. Porque Cristo es suficiente y yo estoy aquí para darle gloria a Jesucristo y decir que Él es suficiente y supremo para mi salvación, y yo estoy completo en Él porque Él hizo todo lo que yo necesitaba. Él me perdonó los pecados, le quitó poder al diablo sobre mí y humilló al diablo diciendo, este es hijo de Dios y lo tengo marcado por toda la eternidad. Si en algo sufre este hijo de Dios es porque yo lo voy a bendecir a través de ese dolor. Este hijo de Dios está marcado y es mío por la eternidad. Yo fui circuncidado en Cristo. Yo no necesito prácticas y reglas y cosas. Tercer engaño. Verso 18. Nadie los prive de esta realidad. Ha dicho que la realidad es Cristo y que nadie nos prive de esa realidad. Porque cuando en tu mente tú estás pensando que lo que necesitas es un rito, o un pastor súper especial que ore por ti, o una nueva escalera de éxito y de no sé qué, o ser un gran evangelizador y ejercer no sé qué o cual don, cuando estás pensando todo eso, estás alejándote de la realidad suficiente y suprema que hay en Cristo Jesús, de la gloriosa libertad y de la gloriosa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahí voy a ir a la aplicación final. Si el Señor no viene pronto, tú te vas a morir. ¿Sabías eso? Los filósofos reflexionan mucho sobre eso. Porque si nosotros sabemos que nos vamos a morir, nos sorprende la muerte? Especialmente porque cuando
nacimos no nos dieron una garantía de 80 años. ¿O quién de ustedes de niño en el piececito venía garantizado por 80? ¿A quién? No nos dijeron si vamos a vivir 10, 15, 20, 50, como mi abuelo 98. ¿Sabe? Pero aún así eso no sabe. Si el Señor no viene, te vas a morir. Esta es la aplicación. Cuando llegues a la presencia de Dios y Él te pregunta, dime, ¿por qué piensas que yo debo dejarte entrar a mi gloria? Y tú estás ahí en la puerta, viendo cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá dolor, ni injusticia, ni tristeza, donde viviremos gozo perfecto en la presencia de Él. Tú ves eso. Es decir, un momento, quiero hacerte esta pregunta. ¿Por qué piensas que yo te debo dejar entrar? ¿Cuál es tu respuesta? Hermanos y hermanas, todavía sé que en la mente tuya, tu primera reacción va a ser decir: no, es que yo fui como buena persona y yo iba al redil. Y a mí oraron por mí. Y yo no maté un cura ni me robé una monja. Yo no, pues hice una sí, pero no diga lo que dice pero no es así tan grave tampoco. No, señor. Hay solo una respuesta que él va a aceptar. De hecho, no vas a tener que darla verbalmente. Vas a tener que hacer como hacía Superman. ¿Te acuerdas de Superman? Que cuando venía aquel momento en que luchaba por la justicia, ¿se acuerdan? Se rasgaba la ropa y exhibía un escudo en su pecho. ¿Cuál es? ¿Qué decía esa letra? S. ¿Qué dijo? ¿Qué? Superman. Pero tu escudo no va a decir Superman ni Superhombre. Porque cuando nos presentemos a la presencia del Señor, evidentemente es claro que somos pecadores. ¿Sabes qué va a decir ahí en tu pecho? Salvador, Cristo, yo fui marcado como salvador. Él solo va a ver eso. Él solo va a ver eso. Que Cristo murió por ti, perdonó tus pecados, anuló la deuda que tenías pendiente y que te era adversa por los requisitos de la ley. Desarmó a los poderes de las tinieblas que no necesitamos conocer ni nada de eso, porque ya nada tenemos que ver con ellos. Los exhibió para decir: nadie me toca porque este es mío. Y si llega a sufrir, es porque yo le tengo una bendición escondida en ese dolor. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos. Dale gracias al Señor por esta preciosa salvación. Adora al Señor. Próxima semana vamos a hablar más de eso. ¿Qué implica para nuestra vida cotidiana y diaria? Cuando tú nos dices que esto que es cierto ahora implica que podemos morir y hacer morir las cosas de nuestra naturaleza terrena.